tiene una mecánica, tiene una cosa muy diferente, porque además las cartas, la misma carta puede servir para diferentes enigmas. Entonces, es una cosa muy diferente, muy original y que funciona bien en un grupo grande, que sea heterogéneo y que os podéis echar unas risas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Mi nombre es Ricardo, esto es Jugones Deluxe, hoy no está Gisela, estoy yo solo. Y os voy a hablar de un juego que se llama Novatos en el Espacio. Es un juego que lo hemos jugado varias veces. Varias veces, quiero decir, porque tiene diferentes misiones. Hemos jugado, yo creo que son dos o tres misiones, creo. En el DAO estaba, pero es un juego de beer y la gente lo jugaba porque es divertido. Es un juego muy divertido. Y vamos a ver primero lo que es el juego. Veréis que es sencillísimo. Veréis que es un vídeo muy corto porque tampoco hay que hacer muchos spoilers porque las cartas contienen spoilers. Y vamos a hablar un poco del juego. Vale, vamos a los números. Ya habéis visto lo que es. Números. El juego está alrededor de 20 euros, de 3 a 5 jugadores, más 10 años, 15 minutos. ¿Qué nos propone el juego? El juego nos propone una mecánica muy curiosa. Y es que hay una persona que tiene cómo solucionar el enigma, una carta. Y el resto tienen partes del enigma. Pero esas partes del enigma, que no dejan de ser cartas, cada uno tiene X cartas, repartidas al azar. O sea, el juego te dice la configuración para la misión tal, coge las cartas número 1, 12, 15, 23 tal, mezclas y repártelas, pues ya está. Entonces a uno le sale el inicial que dice el texto. Entonces a partir de ahí se van leyendo a veces textos o a veces hay que bajar cartas, pero de una forma muy curiosa. Por ejemplo, has de bajar cartas de manera que puedas hacer una suma, de manera que puedas ordenarlo de una forma en concreta, de manera que, por ejemplo, había uno que sabía unas palancas, los tamaños, los colores y las posiciones, y tenía que decirles a los otros. Claro, si todos tuviésemos, pero es que también habían palancas, incluso había uno de cohetes, que tenemos más cartas, o sea, hay cartas trampa, ¿vale? Que no hay que bajarlas. Al final lo que tenemos que hacer es pues una secuencia de algo, o sea, ya sea de formas, colores, números, textos, lo que sea, para conseguir salvar ese enigma y continuar leyendo. Y al final esas cartas están repartidas entre todos los jugadores y hay cartas buenas, hay enigmas que todas las cartas son buenas, pero hay enigmas que tienen cartas para distraer. Por ejemplo, de las palancas y de los cohetes. Yo tenía unos cohetes, decían, ahora quiero un cohete, te decía el otro, que apunte a la derecha, sea más grande que el anterior, tenga tal. Claro, y tú decías, pues si mi cohete nunca sale, porque, claro, esa es la trampa, que te equivoques y metas en la carta que no es. Al final son como misiones, donde tú estás en el espacio y hay máquinas, hay cosas y tal. ¿Funciona el juego? Es la gran pregunta. Vamos a ser sinceros, yo no me lo compraría. Sobre todo para jugarlo con Gisela, porque a 2 no le veo ningún sentido. El juego creo que era de 3 a 5, evidentemente, a 2 no tiene ningún sentido. Lo hemos jugado a 5 es muy divertido. Pero es muy divertido dependiendo del tipo de personas que jueguen. Y esto quiero explicarlo. Imaginaos un grupo de personas donde cada uno tiene una forma diferente de enfocar las cosas, una inteligencia espacial, una inteligencia numérica, una inteligencia diferente. Hay alguien, por ejemplo, que con las letras se hace un lío, hay alguien que con los números se hace un lío. Entonces, si el grupo es muy irregular, es ahí donde es muy divertido, porque siempre hay alguien que se bloquea, hay alguien que está jorobando a los demás la misión. Si lo juegas con 5 ingenieros, y pues esto va a ser más aburrido, de por el final tal y pascual. Pero es el típico juego abonado a jugarlo gente que no acostumbra a jugar a juegos de mesa, gente que no
pues eso, que le cuestan que le cuestan los acertijos, que tal, porque al final es que es muy sencillo los acertijos. El problema es cómo lo enfocan las personas que están recibiendo esa información, porque están recibiendo la información. Había también uno de un váter que era divertidísimo. Entonces, no quiero decir que funciona mejor cuanto más tontos seáis, no. Quiero decir que funciona mejor cuanto más variopinto sea el grupo, ¿vale? Cuanto más diferentes sean las formas de pensar, las edades, todas las personas. Funcionará muy bien, porque entonces siempre habrá un problema. Y claro, estos juegos funcionan muy bien, es divertido cuando existe la equivocación. Si en estos juegos todo funciona bien, es aburrido. Porque pim, pam, lo hemos hecho, pim, chocamos manos al siguiente. Pero yo es que la derecha, pero tu derecha, mi derecha, el color más grande que qué, no lo entiendo, qué número. Y ahí es donde el juego es divertido, ahí es donde te echas unas risas. Porque es de esos juegos donde te ríes de lo tonto que eres, ¿vale? Y eso es muy divertido. Porque no es como un exit, que en el exit, por ejemplo, si tú fallas o no eres capaz de resolverlo, simplemente es la frustración de decir, no he podido, es que es muy difícil. Aquí no, aquí si fallas te ríes, porque como son tan sencillos, si fallas es porque eres un lerdo o una lerda, ¿vale? Y te has equivocado, porque es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. No sé la dificultad que tiene, pero está teniendo una dificultad de 1 con algo en la BGA. Entonces te ríes, se convierte en un party. Bueno, de hecho es un party, es un juego party. Donde tú te ríes de los errores, ¿vale? De no conseguir algo que a priori es sencillo. Pero yo creo que ese es el enfoque que le han dado y ese es el enfoque divertido. Y ya su propio nombre ya te da una pista, novatas en el espacio. Somos unos novatos y entonces ahí es cuando el juego luce mucho, cuando nos cuesta sacar las cosas. A ver, yo he dicho que no nos lo compraríamos, incluso aunque fuéramos un grupo grande, pero yo me he divertido mucho jugando al juego. Y Sara también. Nos hemos divertido mucho. No es el típico juego que nosotros nos compraríamos. Es un party que una vez has jugado un enigma. Hay muchos, hay bastantes enigmas. O bastantes configuraciones de problemas. Es un juego que yo creo que tiene una vida. Porque al final cuando ya lo has hecho todo, sí que es verdad que te van a dar horas. Pero es verdad que es de los típicos juegos que yo prefiero un exit que lo quemo, lo tal y luego lo tiro a la basura. ¿Vale? Fijaos, son dos juegos de Devir, el Exit y también este Novatos en el Espacio. Yo prefiero eso a un juego donde yo hago un enigma, lo dejo y quizá pueda volver a hacerlo y tal, con otro grupo de gente. Yo eso no lo veo tan de nuestro estilo de jugador. Pero eso no es un demérito del juego, eso es como nosotros entendemos o nos gusta que sean los juegos de mesa. Si sois una familia, este juego os va a dar muchas horas de diversión, sobre todo porque si lo jugáis en familia, pues los niños tendrán una visión diferente que los adultos del mismo concepto y de cómo enfocas los enigmas. Y yo creo que puede ser un juego que, si encuentra su público, yo creo que es un gran juego. Más que como el Exit, que en el Exit la satisfacción viene de haberlo conseguido. Aquí la satisfacción viene cuando no lo consigues. Es muy divertido cuando te bloqueas. Porque es que ves que es algo muy sencillo. El que lo está leyendo ve que es algo muy sencillo, pero como no puede enseñar nada y el resto tienen unas cartas y no pueden enseñar esas cartas entre ellos, pues al final ves que aquello, que nos abocamos al desastre, que es un camión cuesta abajo sin frenos, cuando en realidad estamos en un auto de choque o una bicicleta con rodines. Entonces es muy divertido el fracaso en este juego. Y ese es el éxito, yo creo, del juego. No tanto en conseguirlo, o sea, no tanto, a diferencia del éxito, la diversión de ese juego no está en el final, sino en el camino. ¿De acuerdo? Y aunque no lleguemos al final, nos lo habremos pasado muy bien igualmente. En el Exit no, en el Exit disfrutas mucho en el camino, pero es muy reconfortante al final de cada enigma cuando lo consigues. Aquí, si no lo consigues, no pasa nada, te coges otro. Al final lo tienes que conseguir, porque al final dirás, coño, ¿tú qué carta tenías? ¿Qué carta tenía yo? Pues bueno. Un juego diferente, no sé yo si es un escape, es verdad que es un juego de enigmas. Tiene una mecánica, tiene una cosa muy diferente, porque además las cartas, la misma carta puede servir para diferentes enigmas. Entonces, es una cosa muy diferente, muy original,
y que funciona bien en un grupo grande, que sea heterogéneo y que os podéis echar unas risas. Ya os digo, vale 20 euros. Bueno, el precio es razonable para todas las aventuras, todos los enigmas que trae. Entonces, dale una oportunidad. Nosotros no es un juego que nos vamos a comprar, pero lo hemos probado dos días diferentes. Y es un juego que si a mí mañana estoy con un grupo de personas y lo estamos pasando bien y alguien dice, sacamos un Novatos en el espacio para echarnos unas risas, yo digo, pues vale. Pues bien, a lo mejor otro juego diría, y lo jugaría igualmente, claro. Pero este juego digo, venga, vale. Incluso yo diría, oye, mira, ¿por qué no sacáis el Novato y nos echamos unas risas? Entonces, ese es el punto fuerte del juego. Ese punto party donde disfrutas con la torpeza, ¿vale? Porque al final es que los enigmas son muy sencillos, pero al estar la solución repartida es cuando hay un caos. Sobre todo nosotros jugamos con una persona, desde aquí un saludo, ya sabes tú quién eres, que le cuesta cierta comprensión espacial, ¿vale? Cierta comprensión de ciertas cosas. No porque sea tonto, sino porque hay gente que es muy lista, como en este caso, pero que cierta comprensión de ciertas, pues yo que sé, grande, pequeño, derecha, izquierda, pues a veces se encallan con estas cosas, se ponen nerviosos. Entonces es que era muy divertido, porque es que no había manera. Entonces al final, pues claro, no te enfadas, no te desesperas, todo lo contrario, te echas unas risas y si la persona, todo el mundo se echa unas risas y ya está. Y oye, hoy en día un juego que te permita estar interactuando, echándote unas risas, disfrutando y tal, pues es muy divertido, es un juego divertido. En mi puntuación, yo le daría un 7, entre 6,5 y 7, casi un 7, porque yo creo que este juego, si encuentra el grupo idóneo, se puede llegar a ser un juego de 8, puede ser muy divertido. No es un gran juego, no es una gran mecánica, no es unos grandes enigmas, pero ahí precisamente radica la diversión, que al no ser muy grande, pero al estar disperso, hay mucho bloqueo entre las personas, porque las personas somos diferentes y vemos las cosas de forma diferente. Y no hay tanto efecto líder, porque al final cada uno tenemos nuestra parte del enigma. Entonces, aunque haya uno que sepa mucho, por ejemplo, un exit, una persona puede coger y decir, trae, mira, esto es esto, ¿ves? Esto ya está. Siempre el mismo, solucionando el mismo enigma. O vais a un escape room, siempre hay el listo o la lista que van por delante 2 pasos. Aquí no, porque aquí digamos que la información está repartida, la solución. Entonces, da igual que uno sea muy listo. Si los otros no son tan listos, pues os vais a quedar bloqueados. Y entonces está homogenizando, normalizando esto. Y a mí me gustan estos juegos que son para todo tipo de jugadores y que ahí es donde lucen. Juegos como, por ejemplo, el Ten, el Smart Ten. Yo siempre digo lo mismo. El Smart Ten tiene una gran ventaja respecto al Trivial. Y es que en el Trivial, si sabes mucho de algo y estás en un buen equipo, arrasas. Mientras que en el Smart Ten, al escoger tú qué respuesta quieres dar y al hacer ese tiente a la suerte, es más homogéneo, alcanza más a gente que sepa de un tema, de otro tema, que no sepa, que deja de saber, etcétera, etcétera. Y aquí pasa lo mismo. Aquí da igual que uno sea muy listo y uno sea muy tonto. Aquí estás homogenizando el grupo. Y a mí estos juegos que al final da igual, no hay un efecto líder, no hay un nada, todos somos iguales, pues a mí estos juegos me gustan mucho. Nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Gisela también se lo pasó muy bien, el grupo con el que jugamos fue muy divertido. Y nada, esa es mi opinión de Novatos en el espacio. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.